Entonces vamos a procurar leer allí en Éxodo capítulo 30 y el versículo 17. Éxodo 30 y 17. De bronce con sus bases de bronce y para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar, para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Con esto en mente vamos a pasar a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, y nos da lo que es la aplicación de lo que acabamos de leer. Efesios 5 y el versículo 25 dice: marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a detener la lectura hasta acá para explicar un poco acerca de esto y después leeremos en otras referencias también. Bueno, mis apreciados hermanos, como hemos indicado, estamos estudiando acerca del tabernáculo y cada uno de los elementos que componían el tabernáculo. Recordemos que viéndolo de afuera hacia adentro, había una cortina blanca que hacía la separación de campamento con respecto al tabernáculo. Esa era la cortina del atrio, que era como una cerca. Y la única acceso hacia el tabernáculo como tal era por medio de la puerta. Pero al pasar por la puerta, lo primero que se encontraba era el altar de bronce, y lo explicamos la vez pasada. El altar de bronce representa el sacrificio de Cristo a favor de nuestros pecados o por nuestros pecados. Entonces, las cortinas del atrio representan lo que es la separación que Dios quiere o que hace el pecado por causa, con respecto a Dios, y la separación que Dios quiere de su pueblo. El altar de bronce representa el sacrificio de Cristo hecho en la cruz a nuestro favor, pero también representa la salvación por medio de la obra de Cristo. Entonces vemos separación y después vemos lo que es salvación. Una persona que va a ser salva es una persona que tiene que apartarse del pecado, separarse, dejar al mundo y el pecado. Pero inmediatamente después, como hemos leído, entre el altar de bronce y la tienda del tabernáculo, se encontraba lo que era esta pieza, que es la fuente de bronce. Es interesante de que no se dan los detalles de cuál era su medida, solamente se nos explica de que era de bronce. Hay en otra referencia de que eran así hechas de los espejos de las mujeres. De manera que ese es un detalle bastante importante. Aquí, aunque eso se habla de la fuente de bronce,
por lo que uno entiende, estaba, era una cosa que estaba dividida en dos partes, la fuente como tal y su base. Y como hemos mencionado, el bronce representa el juicio por el pecado, la justicia de Dios, y aplicado a la persona del Señor Jesucristo, como lo hemos indicado, Él es el que nos ha purificado de nuestros pecados. El Señor Jesucristo en sí es la fuente carmesí donde nosotros pudimos lavar nuestros pecados. Sin embargo, en el significado del bronce, el Señor Jesucristo llevó el juicio por nuestros pecados. Y cuando Él murió, después que se fue traspasado por una lanza, dice la Biblia que de su costado salió sangre y agua. Entonces ese detalle es interesante porque el agua allí presente hace referencia a lo que es la purificación. El altar nos habla de la salvación y de el perdón de los pecados, pero lo que es la fuente de bronce hace referencia a lo que es la purificación de nuestros pecados, al lavamiento, como hemos leído allí en Efesios, donde la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella y la purificó por el lavamiento del agua, esto es por la palabra. De manera que eh, podemos decir que la fuente de bronce representa al Señor Jesucristo como aquel que nos ha purificado, pero el agua representa la palabra de Dios, porque nos dice ahí Efesios que es por medio de la palabra que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha lavado, nos ha purificado. Y eso es interesante porque la palabra de Dios siempre en las escrituras la encontramos de diferentes figuras. Aquí la figura es la de un agua que está en una fuente y que tenía que ser usada esta fuente por Moisés y debía ser usada por Aarón, perdón, por Aarón y sus hijos para lavar las manos y los pies. No eran para bañarse, sino que antes de ofrecer sacrificio o de entrar al lugar santo, ellos tenían que pasar por el lavacro, lavarse constantemente. Y eso nos hace pensar en la demanda que Dios hace para los creyentes, la necesidad de lavarse continuamente. Eso lo vemos reflejado en lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro en el momento del lavamiento de los pies. Cuando él le dijo que si no se lavare o no se dejara lavar los pies, no tendría parte con él. Entonces eso nos hace pensar de que para nosotros tener comunión con el Señor, para tener parte con Él y disfrutar plenamente de su presencia, necesitamos estar lavados. No, no solamente el lavamiento que ocurre en el momento en que nosotros creímos en el Señor, Él nos lavó y nos purificó con su sangre y con la palabra, pero también diariamente nosotros debemos estar pasando por la fuente para limpiar las inmundicias que se nos pegan de este mundo. Entonces, es interesante porque nos hace considerar la importancia de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera que la palabra de Dios hace un efecto purificador en nuestras almas, en nuestro espíritu, que nos hace actos para disfrutar plenamente de la comunión y de la santidad de Dios. De ahí entonces la importancia de este mueble que se ve allí, la fuente de bronce. Entonces, hay un detalle también, como ya lo hemos indicado,
tiene que ver con el origen de donde venía este bronce. Este bronce, como leemos en las escrituras, había sido hecho con los espejos de las mujeres. Y de esa manera nos da otra figura acerca de la palabra de Dios como un espejo que refleja lo que realmente somos desde la óptica de Dios. Ahora, eso la Biblia nos dice que nosotros no seamos oidores olvidadizos, recordemos Santiago, sino hacedores de la palabra. Y él dice que el que es oidor olvidadizo es como aquel que se mira a un espejo y luego olvida cómo es. Y eso nos hace pensar que nosotros debemos leer la palabra, retenerla y ponerla en práctica. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros una vida de santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y volvemos al punto de enfatizar lo que Dios enfatiza. Dios demanda de su pueblo santidad. Ahora no es una santidad posicional solamente como ya la tenemos, que somos santos, hemos sido santificados por el Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 1. Él dice a los santificados en Cristo Jesús, pero también dice llamados a ser santos. Entonces es un llamado que el Señor nos hace a no solamente procurar la santidad, sino vivir en esa santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo y porque Él nos ha santificado. Entonces, la santidad debemos hacerlo algo práctico en nuestras vidas, diariamente. ¿Y qué me va a ayudar a mí a vivir en santidad? ¿Cuál es el primer paso para ello después de haber sido salvo? Es decir, después de haber pasado por el altar de bronce. Bueno, el siguiente paso es lavarnos en la fuente de bronce. Fíjense que dice que era necesario que se lavaran para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Entonces, ese es otro detalle interesante. Cuando se acerquen al altar para ministrar. Ustedes saben que esa palabra ministrar es la misma palabra servir, de donde viene la palabra en el griego diácono o diaconía. Y eso quiere decir que cualquier creyente que desee servir al Señor en un ministerio de la iglesia tiene que saber de que es un requisito de parte de Dios de que esté practicando la santidad. Que pasemos constantemente por las aguas de la fuente, las aguas de la palabra de Dios. Y con ella constantemente lavar nuestras manos y los pies. Ahora, las manos hacen pensar en lo que hacemos y los pies en cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Y nuestro hacer y nuestra conducta debe ser conforme a las escrituras. Este es el espejo. Uno puede imaginarse la escena allí a Aarón y a sus hijos acercándose a aquella fuente de bronce. Lo primero que miraban era ese bronce refulgente, que indudablemente hace mención a la justicia de Dios, la justicia que Él demanda de nosotros, la justicia práctica y la justicia posicional que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe, pero también, ya habiendo sido justificados, debemos practicar la justicia, ser justos. Pero también entonces, cuando ellos llegaban a la fuente, uno puede imaginarse que ellos se veían reflejados. Era un agua que estaba allí quieta, reposada, y que indudablemente por
por el fondo de la fuente, que era de bronce, ellos podían reflejarse cual un espejo y mirarse tal como era. Y después entonces lavarse para poder estar aptos para ministrar y para ofrecer ofrenda para Jehová. Hermanos, la importancia de la santidad práctica en nuestras vidas y de constantemente nosotros estar pasando por la palabra para que ella surta el efecto purificador en nuestras vidas. Solo así es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. Como dice el escritor a los Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, penetrando velo adentro, allí en ese lugar santísimo, pero él da un detalle interesante allí, que debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo puede hacerse eso? Por medio de la palabra actuando en mi vida. Ahora, habiendo ya comentado acerca de eso, tenemos que avanzar un poco. Y después que ellos se lavaban allí, era que podían entrar al lugar santo. Recuerde que la tienda estaba dividida en dos partes. La tienda estaba dividida en el lugar santo y en el lugar santísimo. Estaba dividido por un velo, que era el velo que hacía la separación del lugar santo y el lugar santísimo. Pero para entrar en el lugar santo había una puerta. Ahora, ¿qué era, cómo estaba compuesto esa parte allí? No vamos a leer lo que son los detalles de lo que ahí había, que ya más adelante, quizás el viernes, hablaremos de lo que había en el lugar santo, pero sí de cómo estaba compuesto ese lugar. Ese era un lugar donde había tablas, vamos a leerlo, pasemos allí, donde habla acerca del tabernáculo como tal. El capítulo 26 de Éxodo, capítulo 26, ya nosotros hicimos referencia a las cubiertas, que eran las cortinas que estaban colocadas como cubiertas. Y vamos entonces, habiendo ya conversado acerca de eso, vamos a hacer referencia más bien a las tablas. Versículo 15. Éxodo capítulo 26 y versículo 15. El viernes, si es la voluntad del Señor, vamos a tratar de pasar las imágenes que hoy no hemos podido. Ahora dice en el versículo 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. ¿Recuerdan lo que significa la madera? La madera es una figura de humanidad y aplicada al Señor Jesucristo nos habla de la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Él es hombre, porque la acacia era madera que crecía en la tierra, venía de la tierra y por supuesto sabemos que era un árbol, pero para ser utilizada aquí tuvo que ser cortada. No se colocaba el tronco como tal, sino que tenían que ser trabajadas o labradas esas tablas, pasadas y colocadas en forma recta para poder ser utilizadas allí en el tabernáculo. Entonces, habla de las medidas de las tablas, pero note este detalle interesante, las tablas de madera de acacia que estén derechas. Ese es un detalle que podemos acotar allí, lo que el Señor exigía, que estén derechas. Y nos hace pensar en lo que dice el escritor a los Hebreos, haced senda derecha para vuestros pies, que lo cojo no se salga del camino. Entonces, también nos hace pensar en la rectitud que debemos practicar. Y aplicado al Señor Jesucristo, por supuesto, es la perfección que había en él moralmente y que andaba porque estar derecho es conforme a la regla, conforme a la norma.
o a la medida. Entonces, indudablemente el Señor es el que llena cabalmente la medida de la exigencia de Dios. Entonces, recordemos que el tabernáculo tiene aplicación principalmente al Señor Jesucristo y también aplicado a los creyentes. Entonces, esas tablas allí de madera de acacia aplicado al Señor Jesucristo nos hace pensar en la humanidad del Señor, una humanidad perfecta, porque Él fue el hombre perfecto. Pero dice también acerca de esas tablas que eran de madera de acacia y que debían estar derechas. Él especifica cuántas eran, pero el versículo que eran 20 tablas de cada lado y dice el versículo 19, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. Si recordamos lo que significa la plata significa redención. Nos hace pensar que la base de que nosotros podamos como creyentes pertenecer a la iglesia, ser parte de ese templo, de ese tabernáculo de Dios aquí en la tierra, sigue siendo la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo, efectuada en la cruz a nuestro favor, y la plata hace referencia a eso. La base que sostenían esas tablas y las mantenían allí derecha era precisamente las bases de plata. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo como nuestro redentor, que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Ahora, hay otro detalle interesante acá y estoy leyendo saltado para solamente quedarme con los detalles. Ustedes pueden leerlo detenidamente después, pero hay otro detalle acerca de esas tablas que tiene que ver cómo eran unidas entre sí. Eran tablas paradas sobre las bases, pero esas tablas tenían que juntarse. Dice, las cuales se unirán desde abajo, versículo 24, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, así serán con las otras 2 y serán para las 2 esquinas. Y así describe la forma en que iban a estar colocadas las tablas, pero a su vez, versículo 26, hará también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. 5 barras para las tablas del lado posterior y del tabernáculo al occidente. Y la barra de medio pasará por medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás anillo de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras. Allá hay algo interesante. Ellas iban a estar juntas, una tabla al lado de la otra, estaban sobre la base de plata, pero a su vez iban a ser pasadas, imaginen, lamentable, perdonen que tengan que usar esto, iban a estar pasadas, unidas las tablas entre sí con esas barras que también eran de madera de acacia, pero cubiertas con oro, como también fueron las tablas. Entonces eran 5 barras, pero la cuestión era que eran 4 barras que se veían, barras externas, pero había una barra que era una barra interna que no se veía y era la que pasaba cada una de las tablas interiormente. Y eso nos habla principalmente de la comunión hermanable, de aquello que nos une y de lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque esas 4 barras allí hace referencia precisamente a esas 4 barras, hace referencia a lo que el Señor ha establecido como lo que une a los creyentes. Y las cosas que unen a los creyentes allí en Efesios, podemos pasar en Efesios capítulo 4, que pudiéramos aplicarla a esas cuatro barras que se ven externamente. Él dice en el versículo 3, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. Y podemos mencionar eso como una barra, es decir, que somos todos pertenecemos todos a un mismo cuerpo, a la iglesia.
que es el cuerpo de Cristo. Un espíritu, es el Espíritu Santo. También fuiste llamado a una misma esperanza. Entonces, esa sería la otra barra. Un Señor, ese es el Señor Jesucristo, una fe y un bautismo. Entonces, las cuatro barras que se ven externamente, que son las que nos unen, es que pertenecemos a un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que tenemos una misma esperanza, que tenemos una misma fe, que la fe es el conjunto de doctrina que nosotros creemos y practicamos, y lo que nos une es precisamente en gran parte a las asambleas es que practicamos la misma doctrina, y la cuarta barra es un mismo bautismo. Y eso hace referencia al bautismo del Espíritu Santo, con el cual la iglesia en conjunto, la iglesia total, fue bautizada allí en el día de Pentecostés. Tenemos las cuatro barras que son notorias, visibles al mundo, de que eso es lo que nos une. Pero hay una barra interna que es la razón principal o es el elemento que nos une a todos por igual, y esa barra de en medio representa el Espíritu Santo, como las 5 barras allí que unen a los creyentes, que los mantienen juntos. Y eso lo va a explicar ahí el Señor, que así es como Él quiere que su pueblo permanezca, para que pueda, como un cuerpo, ir creciendo, ayudándose mutuamente y edificándose en amor. Es lo que la palabra de Dios nos dice, que es lo que Dios quiere de los creyentes. Ahora, esas tablas, como hemos indicado, aunque eran de madera de acacia, estaban sobre unas basas de plata, que es la redención hecha por el Señor Jesucristo, pero a su vez estaban recubiertas de oro. Y eso nos hace pensar en la naturaleza divina que tenemos, porque el oro representa la divinidad. Y entonces, en el Señor Jesucristo, aplicado al Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo humano de Cristo, en ese cuerpo dice la Biblia que habitaba toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que Él es Dios y hombre. En su mismo cuerpo había toda esa plenitud. Era hombre y Dios a su vez. Pero aplicado a nosotros como creyentes, nosotros también tenemos una doble naturaleza. La naturaleza humana con la cual hemos nacido, pero también tenemos una naturaleza divina. Esa naturaleza divina nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo. De manera que entonces nosotros también, aplicado a esa figura, hemos sido recubiertos con oro. Dios nos ha dotado a nosotros de naturaleza divina. Tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y esa es una verdad que se refleja allí. Ahora, como último detalle de lo que vamos a conversar hoy, era la cortina, que era la puerta de entrada para el lugar santo. Dice más adelante, el versículo 36 del mismo Éxodo 26, versículo 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Esa palabra ahí, recamador, tiene que ver con algo que está en relieve, y era algo tejido en relieve, lo que le daba una hermosura singular. Pero recordamos lo que significan los colores que tenía esa cortina. Era una sola cortina que tenía esos 4 colores allí. El azul, que representa lo celestial, el púrpura, que representa la realeza y nos hace pensar que Jesús es rey. El azul nos hace pensar que Jesús descendió del cielo, que él es del cielo. El carmesí nos hace referencia a la sangre derramada en favor de nuestros pecados, y eso nos lleva a pensar en el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y el lino torcido nos hace referencia a la santidad y a la pureza, porque era de color blanco. De manera
que eso era lo que había en esa puerta. Y eso indudablemente apunta al Señor Jesucristo, como ya lo hemos mencionado. Pero también a nosotros nos hace pensar que estar en el lugar santo es disfrutar plenamente de las glorias de Cristo, disfrutar de las excelencias de ese ser. Y eso debe ser lo que nos atrae hacia el lugar santo, que es el lugar de la habitación del Señor, que allí, en ese lugar, nosotros podemos contemplar la hermosura de nuestro amado Salvador. Pero a su vez, esa cortina debía ser colocada sobre 5 columnas de madera de acacia. Ahora, el 5 tiene siempre un significado en la escritura, y el 5 representa en la escritura dos cosas. Por una parte, aplicado a Dios, representa la gracia divina para el hombre, para con el hombre. Y el 5 aplicado a nosotros, a los hombres, representa la debilidad humana. Y esas 5 columnas allí apuntan a esas dos cosas. En esa cortina, sobre esas 5 columnas, vemos reflejada la gracia del Señor, la que se derramó en sus labios, de la cual nosotros tomamos a plenitud, según lo que dice Juan capítulo 1. Y en esa misma gracia, el Señor dio dones a los hombres. La palabra don allí, que está en Efesios capítulo 4, hace referencia a algo que se da por gracia. Y entonces leamos en Efesios capítulo 4 para que veamos aplicado a nosotros los creyentes lo que significan esas 5 columnas. Y la vamos a ver allí en Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Asimismo, el Señor dice que subió lo alto y dio dones a los hombres, y dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí tenemos una primera columna. A otros profetas, otra columna. A otros evangelistas, otra columna. A otros pastores, otra columna, y a otros maestros, la quinta columna. Entonces, esos son los que el Señor ha puesto a estos hombres, o estos dones, los que el Señor ha puesto, ha constituido en la iglesia para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Y es interesante que esas 5 columnas que estaban cubiertas de oro, hablando de que son hombres que han sido dotados por una gracia, pero una gracia que viene de Dios. Pero también dice que las 5 basas sobre las cuales ellos estaban sustentadas o afirmadas eran de bronce. A diferencia de las otras basas que eran de plata, y nos habla de la redención, estas basas eran de bronce. Lo que nos hace pensar que cada creyente que va a ministrar, que va a usar su don, debe juzgarse a la luz de la palabra el ministerio que está haciendo. Y el apóstol decía que él no temía ser juzgado por los hombres, pero él sabía quién juzgaba lo que él estaba haciendo. Las obras que nosotros hagamos para el Señor, debemos entender que van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, pero que a su vez nosotros también debemos pasarla por el juicio o por la luz de la palabra de Dios, para que no tengamos una obra a pérdida, que no vaya a tener recompensa. Entonces, es lo que nos representa allí de manera aplicativa esas 5 columnas, que eran de oro, que sostenían la puerta para entrar al tabernáculo como tal, y que representa así los dones que Dios ha dado a la iglesia para el desarrollo y el crecimiento y la edificación de su pueblo. Mi apreciado hermano, lamentamos ya el tiempo que ha pasado, agradeciendo al Señor de que por lo menos pudimos compartir de la palabra de Dios, que realmente es lo más importante. Sin embargo, siempre las ayudas visuales son necesarias, en este caso en particular, que para nosotros es completamente desconocido lo que era el tabernáculo en la antigüedad. Sin embargo,
vamos a tratar en la voluntad del Señor de solucionar los inconvenientes para que el viernes podamos no solamente hacer la presentación con la ayuda visual, sino también dejarlo para pasarlo a través del grupo de reuniones, de manera que cada quien que quiera lo descargue a su propio celular y pueda refrescar continuamente estas enseñanzas. De manera que queremos dejar esto, la importancia que el Señor da a la santidad entre su pueblo, y que para poder servir en el lugar santo debemos pasar primero por el altar de sacrificio que nos habla de la salvación, habiéndonos separados del mundo, que es lo que representa esa cortina, pero después pasar continuamente por el lavacro para que seamos limpiados por la palabra y así estar aptos para el servicio. Que el Señor nos ayude en esta noche una vez más y que le haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.